Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El rincón favorito de los fanáticos de las telenovelas turcas, ese espacio donde diseccionamos los melodramas con lupa, nos emocionamos con los romances que nos roban el aliento y por supuesto, no tememos enfrentarnos a los fracasos que a veces nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense porque tenemos un tema jugoso, un análisis que tocará las fibras sensibles de muchos, especialmente de los seguidores de uno de los galanes más codiciados de Turquía y de una actriz que deslumbra con cada aparición. Sí, damas y caballeros, hoy hablamos de un descalabro televisivo que tomó a todos por sorpresa. Nos sumergiremos en el universo de Kerem Bürsin y su última serie, esa producción que se vendía como el próximo gran éxito, esa que incluso se especuló que contaría con el toque mágico de Hande Erçel para elevarla al estrellato, pero que lamentablemente se estrelló contra el muro de la realidad. Lo sé, muchos de ustedes idolatran a Kerem y a Hande y créanme, yo también reconozco su talento y carisma. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante la verdad, esta serie no logró conectar con el público de la manera esperada, se quedó a medio camino de la gloria y terminó siendo una decepción para muchos. Así que ajusten sus cinturones, porque hoy vamos a realizar una autopsia completa, sin anestesia ni paños calientes, para desentrañar todos los factores que contribuyeron a este sonado fracaso. Analizaremos la trama, los personajes, las actuaciones, la promoción y por supuesto, la posible influencia de la ausencia de Hande Erçel. No dejaremos piedra sin remover en nuestra búsqueda de respuestas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, permítanme recordarles a los recién llegados que se suscriban al canal y activen la campanita. Al hacerlo, se unirán a nuestra gran familia de apasionados por las series turcas y recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Aquí encontrarán contenido exclusivo, entrevistas con sus actores favoritos, secretos detrás de cámaras y, por supuesto, toneladas de drama. Así que no se lo piensen más, únanse a la conversación y cuéntenos en los comentarios cuál es su telenovela turca predilecta. Ahora sí, con el ritual de bienvenida completado, pongámonos manos a la obra. Kerem Bürsin, un actor que conquistó el corazón de millones de espectadores con su papel en Love is in the Air, se embarcó en esta nueva aventura con una gran responsabilidad sobre sus hombros. Las expectativas eran altísimas. Todos esperábamos una historia fresca y original, un personaje complejo y lleno de matices, y por supuesto, la chispa inconfundible que Kerem sabe transmitir como nadie. Pero, ¿en qué momento se torció el camino? ¿Por qué la serie no logró despegar y alcanzar las alturas que se pronosticaban? Para entender este fracaso, es fundamental analizar una serie de aspectos clave. Empecemos por el ingrediente principal, la trama. La historia, en su concepción original, parecía prometedora, un joven marcado por un pasado doloroso que busca desesperadamente la redención, que lucha contra sus demonios internos para encontrar la paz y el amor. Sin embargo, la ejecución de esta premisa, la manera en que se desarrolló la historia en la pantalla, dejó mucho que desear. Los guionistas lamentablemente no lograron tejer una narrativa convincente y atrapante. La historia se desenvolvía de manera lenta y predecible, carente de giros argumentales sorprendentes que mantuvieran al espectador al borde del asiento. Los personajes secundarios, en lugar de complementar la trama principal, se sentían planos y poco desarrollados, como meros adornos que no aportaban valor a la historia. En resumen, la trama carecía de la fuerza necesaria para enganchar al público y mantener su interés a lo largo de los episodios. En segundo lugar, debemos analizar el personaje interpretado por Kerem Bürsin. Si bien es innegable que Kerem es un actor talentoso y carismático, su personaje en esta serie no le brindó la oportunidad de brillar como esperábamos. El personaje era unidimensional, carente de profundidad y matices, lo que limitaba la capacidad de Kerem para demostrar su versatilidad y rango actoral. No había conflictos internos complejos, ni dilemas morales que permitieran al espectador conectar emocionalmente con el personaje. En pocas palabras, el personaje era plano y predecible, lo que impidió que Kerem pudiera explotar todo su potencial. Además, la química entre Kerem y la protagonista femenina no era la ideal. No había esa conexión palpable, esa chispa que hace que los espectadores se enamoren de una pareja en pantalla. La relación se sentía forzada y poco natural, lo que dificultó la creación de una dinámica romántica convincente. Y aquí es donde entra en juego la figura de Hande Erçel. Durante la producción y promoción de la serie, se generó una gran expectativa en torno a la posible aparición de Hande Erçel. Muchos fans esperaban con ansias que Hande hiciera una aparición especial en la serie,
ya sea como una actriz invitada en un episodio o incluso como un personaje recurrente que se integrara a la trama principal. Se rumoreaba que su presencia podría darle un impulso significativo a la serie, atrayendo a una mayor audiencia y generando un mayor interés en la historia. Después de todo, la química innegable entre Kerem y Ande en Love is in the Air había dejado una huella imborrable en el corazón de los fans, y muchos anhelaban verlos juntos nuevamente en la pantalla. Sin embargo, para decepción de muchos, esto nunca sucedió. Ande Ercel nunca apareció en la serie, y el rumor se desvaneció como una simple ilusión. La ausencia de Ande dejó un vacío en la serie, y muchos fans se sintieron defraudados por la falta de cumplimiento de esta expectativa. ¿Pero por qué Ande no apareció en la serie? Las razones detrás de su ausencia son objeto de especulación y debate. Hay varias teorías que circulan entre los fans y los medios de comunicación. Algunos sugieren que Ande estaba demasiado ocupada con otros proyectos profesionales para poder participar en la serie. Otros especulan que Ande no estaba del todo convencida con el guión o con el personaje que le ofrecieron, y que prefirió declinar la oferta. Y otros, más suspicaces, sugieren que pudo haber habido problemas personales entre Kerem y Ande que impidieron su colaboración en la serie. La verdad es que nunca sabremos con certeza las razones detrás de la ausencia de Ande. Es posible que haya sido una combinación de factores, incluyendo compromisos profesionales, diferencias creativas o incluso asuntos personales. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la ausencia de Ande fue un factor que pudo haber contribuido al fracaso de la serie. Su presencia podría haber generado un mayor interés en la serie, atrayendo a una audiencia más amplia y elevando el nivel de expectativa. Pero no podemos atribuir todo el fracaso de la serie a la trama o a la falta de química entre los protagonistas. También debemos tener en cuenta el contexto actual de la televisión turca. La competencia es feroz y cada vez más intensa. Decenas de series de alta calidad se estrenan cada año, luchando por captar la atención del público y ganarse un lugar en el horario estelar. Para destacar en este mercado tan competitivo, una serie necesita tener algo especial, algo que la diferencie del resto. Necesita ofrecer una historia original y atractiva, personajes complejos y bien desarrollados, actuaciones impecables y una producción de alta calidad. Y lamentablemente esta serie no logró cumplir con todos estos requisitos. No tenía ese factor wow que la hiciera destacar entre la multitud. Además, el público turco es conocido por ser muy exigente y crítico. No se conforma con cualquier cosa. Busca historias que le toquen el corazón, personajes con los que pueda identificarse, actuaciones que le hagan sentir emociones intensas y una producción que le haga sentir que está viendo algo especial. Y esta serie no logró satisfacer todas estas expectativas. No logró conectar emocionalmente con el público, lo que se tradujo en bajos ratings y críticas negativas. Otro factor importante a considerar es la promoción. La serie no contó con una campaña de marketing efectiva. No se generó suficiente expectativa entre el público antes del estreno, y muchos ni siquiera sabían que la serie existía. En un mundo donde las redes sociales juegan un papel tan importante en la promoción de productos y servicios, la falta de promoción fue un error grave que pudo haber afectado el éxito de la serie. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de este fracaso televisivo? En primer lugar, que un actor famoso y talentoso no es suficiente para garantizar el éxito de una serie. Es necesario contar con una buena historia, personajes complejos y bien desarrollados, actuaciones impecables y una producción de alta calidad. En segundo lugar, que la química entre los protagonistas es esencial para que una serie funcione, especialmente en el género romántico. Si los protagonistas no logran conectar entre sí, es difícil que el público se enamore de la pareja y se involucre emocionalmente con la historia. En tercer lugar, que la promoción es clave para generar expectativa y atraer a los espectadores. Una buena campaña de marketing puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una serie. Y en cuarto lugar, que el público turco es muy exigente y no se conforma con cualquier cosa. Para tener éxito en la televisión turca, es necesario ofrecer una producción de alta calidad que cumpla con las expectativas del público. Pero no todo está perdido para Kerem Bürsin. Él sigue siendo un actor talentoso y carismático, y estoy seguro de que pronto lo veremos triunfar en otros proyectos. Este fracaso puede servirle como una valiosa lección para elegir mejor sus próximos papeles y para rodearse de un equipo creativo que le permita brillar como nunca. Y en cuanto a Hande Erçel, ella también sigue siendo una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía,
y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Su talento, su belleza y su carisma son innegables, y estoy ansioso por verla en nuevos proyectos que le permitan demostrar todo su potencial. En resumen, la serie de Kerem Bürsin fue un fracaso por una combinación de factores, incluyendo una trama floja, un personaje plano, la falta de química entre los protagonistas, la ausencia de Hande Erçel, la feroz competencia en la televisión turca y una promoción deficiente. Pero este fracaso no define la carrera de Kerem ni la de Hande. Ambos son actores talentosos y carismáticos, y estoy seguro de que seguirán triunfando en el futuro. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Viste la serie de Kerem Bürsin? ¿Qué te pareció? ¿Crees que la ausencia de Hande Erçel influyó en el fracaso de la serie? Déjame tu comentario abajo y cuéntame tu opinión. Me encantaría saber qué piensas sobre este tema. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este análisis profundo sobre el fracaso de la serie de Kerem Bürsin. Si te gustó el vídeo, dale like y compártelo con tus amigos que también son fanáticos de las series turcas. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás contenido exclusivo sobre tus series turcas favoritas, entrevistas con actores, detrás de cámaras y por supuesto, mucho drama. Hasta la próxima.